buenas noches. El día de hoy vamos a seguir con la clase cuantitativo. Como les había comentado en la clase anterior, voy a hacer un video donde les voy a explicar cómo hacer una base de datos. Este va a ser el primero de 2 o 3 videos donde les voy a explicar cómo hacer los cálculos cuantitativos, pero este va a ser más sencillo ya que aquí voy a explicar cómo se realiza una base de datos, es decir, de lo que hicieron como encuestas, cómo esto lo podemos pasar al Excel. No necesariamente tienen que utilizar el Excel para hacer su trabajo, pueden usar otro aplicativo. Por lo tanto, si no quieren usar Excel, pues no, por mí no hay ningún tema. Sin embargo, esto es para que les pueda ayudar a aquellos que no sepan cómo capturar la información, pues que les pueda servir. Entonces, la primera parte nos vamos a enfocar en cómo realizar una base de datos y la siguiente semana les voy a explicar ya cómo sacar las medidas de tendencia central como media, moda, mediana, desviación estándar, así como los porcentajes de cada de una de las variables que hayan definido en su trabajo de investigación. Pero antes de iniciar les voy a explicar, por ejemplo, cómo se trabaja una base de datos. Esto va a ser nada más de manera explicativa para que vean la importancia de por qué es necesario aprender Excel para este tipo de análisis. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a ver, esta base de datos, ¿no? Esta es una base de datos que descargué de la página del FBI. Entonces, aquí son crímenes de odio que se han registrado en esta página, en el FBI desde el 1 de enero de 1991 hasta, creo, si no mal recuerdo, el año 2023. Entonces, si nosotros vemos la información aquí, pues son demasiados datos. Sí, estamos hablando de que tenemos alrededor de 253.776 datos. Obviamente, pues no vamos a hacer un trabajo que tenga tantos, porque son muestras que vamos a hacer de 50, a lo mejor personas, 100 a lo mucho. Pero esto nada más de forma explicativa. Obviamente, cuando uno ve la información de esta manera, pues no le hace mucho sentido. Es decir, suena medio raro, no sabe uno por dónde empezar. Entonces, la lógica es ir diseccionando una base de datos para irla analizando poco a poco. Entonces, por ejemplo, en esta hoja, lo que hice yo fue ir, ahora sí, sacando la información parte por parte. Entonces, lo que hice aquí primero fue poner los años y sacar las frecuencias por año. Aquí, si se dan cuenta, pues utilicé 3 fórmulas. Obviamente aquí no les voy a explicar cómo hacer 3 fórmulas o mezclar tantas cosas, pero nada más para que vean. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya formulé para que me diga cuántos días fueron reportados, cuántos años transcurrieron y cuántos casos hay. Después de ello, lo que hice fue sacar una tabla de frecuencias de todos los años. Entonces, obviamente, una tabla, pues no me da a veces mucha representación de lo que tengo que hacer, de cómo se ven los datos, pero aquí saqué una gráfica. Entonces, aquí la gráfica, si observan, me dice cómo se van moviendo los datos por año, ¿no? Entonces, si vemos el 91 empezó muy bajo, y luego subió, luego bajó, luego subió otra vez. Luego ya en la época de Bill Clinton como que se mantuvo estable. Ya con George Bush hubo un repunte en el 2001, baja, se mantiene estable. Y ya cuando llega Barack Obama en el 2009, baja nuevamente. Y curiosamente, cuando llega Donald Trump a la presidencia, sube, ahora sí, considerablemente hasta la tendencia de hoy en día con Joe Biden. Entonces, esto obviamente me da mucha referencia de análisis sociológico. Entonces dije, bueno, ya sé que las frecuencias por año, pero ¿cómo puedo sacar cómo se miraría por, por día? Entonces aquí saqué las frecuencias por día. Si se dan cuenta, se ven un poco diferentes las variables o los datos, pero si se dan cuenta, aquí podemos notar como ciertos datos atípicos. Aquí hay uno en el 92, aquí hay uno en el 2001 y aquí hay otro en el 2020. Entonces, cuando yo ya saqué esta gráfica, dije, bueno, pues voy a sacar un top 20 de los datos de los días con más reportes de crímenes de odio. Y si observan, aquí me arroja que del 12 de septiembre, el 13 de septiembre, el 11, 14, 15, 17, 16 y 18 de septiembre del 2001 fueron los días con más crímenes de odio reportados en Estados Unidos. Obviamente, si uno sabe un poco de la historia de Estados Unidos, sabe que esto tiene una relación muy directa con el atentado de las Torres Gemelas que hubo en el año 2001, el 11 de septiembre. Entonces, se dan cuenta, pues después del 11 de septiembre, pues incluso desde el mismo 11 empezaron a aumentar. De hecho, a lo largo de toda la base se puede observar que el top 20 lo domina el mes de septiembre. Sin embargo, por lo tanto, aquí yo puedo asegurar y determinar que el día típico fue o se encontraron en septiembre. Pero adicional a ello también tengo en 1992. Si uno conoce un poco de la historia de Estados Unidos, sabe que en ese año ocurrió un caso de disturbios raciales muy fuertes en Estados Unidos. Esto a raíz de que un afroamericano que cometió un delito fue capturado por los policías y le metieron una golpiza. Para mala suerte de los policías, pues fueron grabados
por una persona con VHS. Imagínense, en los años 90 se difundió este video en los medios de comunicación, la gente estaba muy molesta, los policías fueron absueltos, obviamente eran blancos, y al día siguiente comenzaron disturbios por todos Los Ángeles, ocasionando destrucción de infraestructura, edificios y demás que costaron cientos de millones de dólares. Y si dan cuenta también en el año 2020, en junio, ocurre también el aumento de crímenes de odio, sobre todo en el año, inician como en el 2000, en el 2 de junio del 2020, luego también el 27 de junio, y esto se debe a que fue posterior a, a la muerte de George Floyd. Si ustedes recordarán, hace unos años murió una persona a manos de un policía que le puso la rodilla en la nuca, falleció. Entonces, posteriormente esto detonó en protestas que, a final de cuentas, crearon disturbios, ¿no? Entonces, aquí, si saben, en términos generales, el Excel me está dando información de una base de datos que a simple vista, pues parece irracional, pero ya diseccionándola, pues yo puedo ir obteniendo información. Y aquí ya nomás para finalizar, también saqué las medidas de tendencia central y saqué una tabla de intervalos. Bueno, aquí no lo saqué sacando el cálculo original porque realmente necesitamos varios pasos, pero para sacar anchos de clase o intervalos de clase, pues hay varias fórmulas, ¿no? Sin embargo, en esta tabla de frecuencias me genera esto que se conoce como distribución normal, y de la distribución normal yo puedo sacar probabilidades. Es decir, con esta cálculo que yo determiné aquí, yo puedo decir que que en Estados Unidos hay entre 12 a 20, hay un 68% de probabilidades de que haya entre 12 a 29 crímenes de odio en Estados Unidos. Es decir, ya con los datos estadísticos y sobre todo cuando uno aprende a sacar distribuciones normales y estos datos entran en esta distribución, uno ya puede determinar probabilidades. Es decir, incluso aquí yo puedo decir cuál es la probabilidad de que haya 10 crímenes de odio o menos en Estados Unidos. Entonces aquí yo nada más le escribo y el Excel ya me dice, hay una probabilidad de 9% o menos. Es decir, que son muy pocos los crímenes de odio que sean de 10 o menos. Es decir, que la media puede ser entre 20. Entonces, entre 20 crímenes de odio hacia abajo, hay un 45% de probabilidades de que haya, en este caso, pues crímenes de odio. Entonces, a manera de general, yo puedo determinar con esto probabilidades y cómo cuál es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿no? E incluso aquí, en esta tabla, saqué cuáles eran los delincuentes más comunes en este tipo de crímenes y qué casualidad. El total, o la gran mayoría, perdón, son blancos. Y de hecho aquí saqué la grafiquita. Entonces, eso como análisis sociológico, científico o social, pues el discurso estadounidense regularmente va en contra de los migrantes, pero si observamos realmente la mayoría de las personas que cometen este tipo de crímenes, al menos en ese rubro de un crimen de odio, es decir, enfocado hacia un grupo en específico, pues lo comete la gente blanca. Entonces, nada más es una forma descriptiva de mostrarles por qué es importante aprender Excel. Obviamente uno ya puede sacar más cosas como lo que estamos viendo aquí. Aquí ya, por ejemplo, saqué la tasa de criminalidad por estado, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Los estados más grandes obviamente van a tener más crímenes de odio por la población, como Texas, California, pero lo que realmente me va a decir si hay un problema en esa localidad es la tasa de criminalidad. Entonces, si observamos, el Distrito de Columbia tiene una tasa de criminalidad de 306 personas, de crímenes de odio, perdón, por cada 100,000 habitantes. Y el Distrito de Columbia es una ciudad que tiene menos de 700,000 personas. Entonces, eso significa que el Washington, D.C. es la ciudad con más criminalidad que en este tipo de tema en Estados Unidos. Entonces, pues esto nada más es una forma de referencia y yo les recomiendo que ustedes quieren aprender Excel de manera más profunda y estadística, pues hay muchos videos en YouTube, hay muchos videos en TikTok y uno mismo practicando con bases de datos, pues lo puede ir aprendiendo. Ahora bien, vámonos al grano. ¿Cómo yo puedo realizar una base de datos? Es decir, de cómo lo que yo tipifiqué en mis encuestas lo puedo pasar al Excel. Pues primeramente, ¿cuál es el concepto de una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información que está ordenada de manera lógica y que es entendible. Es decir, si yo veo una base de datos, yo puedo entender la información que está allí. ¿Y cómo se compone? De columnas y filas. En las columnas nosotros vamos a encontrar las variables. Las variables es lo que vamos a medir de manera general de nuestra base. Es decir, aquí por ejemplo tengo sexo, tengo edad, tengo estado civil, tengo por ejemplo la pregunta 1, la pregunta 2, aquí pregunta 2 tipificación y ahorita vamos a hablar de esta parte. Entonces,
Cuando nosotros construyamos una base, siempre recuerden que en las columnas van a estar en las variables. Y en las filas, es decir, lo que está de manera horizontal, es lo que tenemos como casos individuales. Es decir, si yo hago una encuesta y lleno los datos, pues la información va a estar de este lado. Es decir, la voy a llenar del lado. Ahora bien, ¿cómo puedo crear una base de datos? Esto yo ya la hice, pero vamos a poner un ejemplo. Digamos que tengo estas variables, ¿no? Entonces me voy a esta hoja y aquí digamos que yo ya las escribí. Entonces yo tengo, digamos, sexo, edad, estado civil, pregunta uno. Yo sé que la pregunta uno puede ser muchas cosas. Aquí le puse una nota. Y aquí la pregunta 2 otra nota. Y aquí una tipificación y te vamos a entender por qué. Entonces, digamos que yo ya escribí todas mis preguntas. Aquí están nada más son dos, pero pueden ser muchísimo más. Entonces, aquí yo tengo sexo. Así que el sexo podemos ya sea poner hombre, mujer o indefinido, ¿no? Entonces ahí cada quien lo va a determinar qué tipo de sexo va a poner. Pero, ¿cómo yo puedo tipificar el sexo en esta parte? Bueno, en Excel hay una parte que se llaman validación de datos. Si están en español, nada más busquen en la parte de arriba donde dice data o datos y le dan clic. Ya cuando le den clic hay que buscar este icono, Data Validation. En algunas versiones va a aparecer directamente Data Validation o validación de datos, pero siempre va a tener este icono. Entonces hay que darle clic aquí. Entonces yo le doy clic aquí en Data Validation, selecciono y aquí me arroja un cuadrito. Aquí dice any value o cualquier valor. Entonces yo lo que voy a hacer es lista. Voy a escribir lista y aquí dice fuente. Es decir, aquí yo puedo agarrar una lista ya definida o puedo escribirla directamente. Aquí para efectos prácticos lo voy a escribir. Entonces digamos que sexo, voy a poner aquí hombre, coma, mujer, coma, indefinido. Y ya los géneros que ustedes quieran poner. Entonces aquí yo le pongo OK y se dan cuenta que ya me aparece una validación. Hombre, mujer, indefinido. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo nada más capturo así mujer, digamos que me equivoqué ahí en mujer, luego pongo otra vez mujer, mujer y quiero sacar el cálculo, pues como están escritos de manera diferente, no me va a arrojar el conteo de manera correcta. Entonces, para evitar errores de escritura, lo que hago yo es crear una validación. Sin embargo, si se dan cuenta, aquí ya no me aparecen. Entonces, voy a poner aquí, digamos que es una encuesta de... No, no se fijen en esto aún. Digamos que esto es una encuesta de 6 personas, ¿no? Entonces, sequence. Ah, caray, no, porque no me está arrojando esto. Sequence. Entonces, digamos que es 6, para más para que me pongan aquí la línea. Entonces, digamos que aquí es una encuesta de 6. Bueno, voy a poner aquí más abajo. Sequence 6. Y aquí ya tengo la lista, ¿no? Entonces yo sé que hasta aquí es donde termina mi encuesta, pero aquí yo no tengo más variables. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar y nada más seleccionar lo que está acá abajo y darle control, pegar. Y ya, ¿no? Obviamente aquí me puso todos los demás, pero nada más aquí lo que puedo hacer es nada más seleccionar y borrar. Y así ya no puedo seleccionar aquí mujer, hombre, indefinido. Voy a dejar aquí otra vez mujer, aquí hombre y otro indefinido. Entonces digamos que esa fue toda mi encuesta. Bien. Ahora, aquí en la edad, como es la edad es una variable cuantitativa o continua, como se le llama, pues aquí ya nada más voy a escribir directamente la edad. Es decir, por a lo mejor esta mujer tenía 25 años, a lo mejor este hombre tenía 30, a lo mejor este de sexo indefinido tenía 28, a lo mejor esta persona tenía 22, aquí a lo mejor tenía 25 y aquí a lo mejor tenía 36, ¿no? Entonces, esa así la vamos a dejar. La edad, yo nada más escribo el puro número cuantitativo. Ahora bien, el estado civil, pues aplica la misma lógica. Como tenemos estado civil, puede ser soltero, casado, unión libre. Entonces, igual, voy a seleccionar en datos. Ay, ¿qué dice aquí? Bueno, datos. Me voy otra vez aquí en Data Validation o validación de datos.
igual, de cualquier list, de cualquier valor, selecciono lista y ya selecciono aquí. Casado, soltero. Bueno, vamos a poner casado, casado, soltero, soltera o soltero. Unión libre. Y no sé, noviazgo, ¿no? Noviazgo, por decirlo de alguna forma. Entonces, nuevamente aquí ya me arroja las variables. E igual manera, selecciono. Y otra forma que también para pegar, para que no se repitan valores, nada más es con seleccionar con el botón derecho. Aquí dice pegado especial. Y aquí en pegado especial me voy nuevamente a pegado especial. Aquí, nada más para que vean. Selecciono. Aquí dice valores, formato. Aquí dice validación, es decir, quiero que me copie todo lo que sea validación de datos. Y ya. Entonces aquí en estado civil yo ya puedo poner casado o soltero, unión libre, noviazgo, casado. Digamos que es otra vez un noviazgo, ¿no? Muy bien, entonces aquí yo ya tengo mis validación de datos y por lo tanto, como ya están escritos de una manera específica, de esta manera, como ya habías mencionado, pues evitamos tipificar de manera errónea un dato y así cuando yo tenga que hacer mi cálculo no me va a arrojar ningún error porque me va a contabilizar de manera correcta. Ahora bien, digamos que yo tengo dos preguntas nada más en mi encuesta. Entonces, aquí vamos a ver. Voy a borrar. Ay, aquí como dice, considera que el cambio prioritario. Entonces, aquí voy a quitar. Ahí está. Entonces, digamos que yo tengo aquí mi pregunta 1. Como aquí pueden poner ya sea la pregunta completa aquí arriba o pueden poner una nota, como lo voy a poner de ejemplo. Mm, Entonces, para identificar, ya sea, yo puedo, como decía, considera que el cambio climático está provocando. A ver, ¿cómo lo puse aquí? Lo puse. Ok. Pueden poner considera que el cambio climático es responsable del aumento de la temperatura. Se lo pueden poner directamente así, no hay problema. Yo regularmente, pero de una forma más simple, mejor pongo pregunta 1. Y aquí selecciono con el botón derecho. Y aquí dice nueva nota. Y así más fácil. Así ya la puedo identificar y ya puedo poner. Considera que el cambio climático está provocando un aumento en la temperatura global. Y ya, ¿no? Entonces sí, ya puedo ver y decir, pues la pregunta 1 es considera si el cambio climático está provocando un aumento en la temperatura global. Entonces aquí la respuesta a lo mejor no va a ser sí, no, no sé. Entonces, igual, Data Validation, selecciono, lista, igual me vengo aquí, selecciono, sí, no, no sé. Indiferente, ¿no? A lo mejor es una persona que no le importa al respecto. Entonces le damos clic en NA, ya me parece, copio, selecciono hasta donde termina a lo mejor el tamaño de mi encuestas, botón derecho, pegado especial, me voy nuevamente hasta pegado especial y validación. Le doy OK y ya, se vuelven a pegar las validaciones que yo tengo aquí disponibles. Entonces, igual. Ay, caray, ¿qué hice aquí? Que me fui hasta abajo. Ahí está. Entonces, pues aquí le puedo poner que sí, que no, no sé, indiferente, no sé, no. Bueno, vamos a ponerle que sí. Aquí sí. Y mejor aquí también sí.
Entonces, obviamente, cuando estemos llenando, va a ser, pues agarro una encuesta y voy a poner, pues la primera persona me puso que era mujer, que tiene 25 años, que está así, que es etcétera. En la pregunta, la primera pregunta, que es el cambio, considera que el cambio climático está provocando el aumento de la temperatura, pues le voy a poner que sí. Es decir, lo voy a llenar de manera individual. Y aquí ya tengo una segunda pregunta. Digamos aquí, que aquí ya tengo una pregunta abierta. ¿Por qué? Entonces aquí yo no pongo ninguna validación para aquellos que tengan preguntas abiertas. Decir, bueno, ¿por qué? A lo mejor la ponen abierta para que ustedes, para ver qué es lo que responden las personas. Y aquí dice, sí, sí, porque hace más calor ahora que antes. Y los científicos, y en las noticias he leído, he visto mucho al respecto. Entonces aquí ya puse una respuesta. Soltero. No, porque es una mentira para manipular a la población. A la población. Porque, porque no he visto mucho al respecto y desconozco. ¿No? Indiferente. La verdad no me interesa. Y ella, a lo mejor es una persona que nada más responde, no me interesa para nada. Sí, porque he visto TikToks de ello. Y aquí sí, porque sale mucho en los medios, ¿no? Entonces digamos que son personas que dieron su respuesta así abierta. Ahora bien, yo mejor lo hago más para acá para poderlas leer. Entonces digo, bueno, como esto son preguntas abiertas, ¿cómo yo lo puedo cuantificar? ¿Cómo puedo yo llevarlo a una respuesta que sea directamente una validación? Pues nomás leyendo. Entonces, si yo digo, ¿por qué hace más calor que antes? Entonces aquí podemos poner, hay, digamos, cambios en el clima. Es decir, sé que es una persona que ha notado cambios en el clima respecto a la situación, ¿no? Y aquí a lo mejor ponemos, no porque es una mentira, no cree, ¿no? Aquí lo vamos a poner, a lo mejor no cree, porque no, porque no he visto mucho al respecto y desconozco. No le interesa. Aquí podemos ponerlo como que no le interesa, la verdad no le interesa, no le interesa. Ha visto notas al respecto, ha visto notas al respecto, ¿no? Entonces aquí yo ya hice una tipificación. Claro que necesito pasarla a una, cuando yo ya la tengo así, digamos que aquí, digamos que esto lo puse aquí abajo, ¿no? Y ahora digo, bueno, pues ya tengo las tipificaciones. Ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar aquí en Data, Data, nuevamente validación. Y ahora simple y sencillamente, digamos que aquí ya copié como aquí en otra hoja puse, no sé, las variables. Y como ya lo tengo escrito aquí, ahora lo que voy a hacer es lista, selecciono y aquí ya puedo seleccionar mi lista de validación. Ahora doy aquí clic y ya me da las opciones. Cambios en el clima. Entonces aquí nada más voy a copiar. Como ya lo tengo escrito aquí, selecciono nuevamente. Le voy en botón derecho, pegado especial, validación y listo, ¿no? Y ya, aquí ya tengo las mismas validaciones. Aquí pues nada más es cuestión de que si ustedes lo escribieron directamente, a lo mejor en otra hoja pueden poner la validación, es decir, van leyendo las notas y van sacando como una tipificación que más o menos se acomode a lo que van leyendo. Y de esto que van leyendo, ustedes hacen estas tipificaciones para así ser más fácil el entendimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, la mayoría de las personas pusieron como que no creen en el calentamiento global porque es un engaño, ¿no? A lo mejor le ponen la validación, le ponen no creen en el calentamiento global y ustedes en su análisis pueden poner de las preguntas abiertas donde preguntamos el por qué, la mayoría de las personas que no creen en el cambio
climático es porque consideran que es un engaño de las élites, etcétera, de las cosas que les digan, ¿no? Entonces ustedes pueden reforzar el argumento de una cuantificación que hayan realizado ahora con los comentarios de las mismas personas. Y eso es lo que vamos a hacer en todas o cada una de las variables. Cuando sean variables cuantitativas como este caso, pues nada más hay que escribir el puro número. Cuando sean variables, en este caso cualitativas, así que sean textuales, como lo que estamos viendo aquí, pues hay que hacer validaciones para cuando capturemos no tengamos ningún error. Y cuando tengamos preguntas abiertas, hay que tipificar también las características o una respuesta que sea similar para poderla cuantificar, porque si yo tengo nada más puras preguntas abiertas, pues no voy a saber cómo medirlo. Pero si yo ya sé que dije, bueno, si esta persona dice que antes, que hace más claro porque lo viste en las noticias, pues aquí dice, bueno, sí, porque hace más claro que antes y en las noticias he visto mucho al respecto, pues aquí a lo mejor puedo poner, ha visto noticias al respecto. Entonces aquí ya tengo la nota y ya no. Entonces aquí ya selecciono, ya cuantifico, yo ya lo puedo sacar en un porcentaje y de esta manera reforzar con los comentarios de las personas. Y eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Entonces yo les recomiendo que si ya tienen si ya tienen encuestas realizadas, que hagan este ejercicio y que me lo manden. No se los voy a calificar como tal, pero a lo mejor de esta manera yo puedo decirles, ah, mira, aquí está muy bien, o aquí hay que hacer este cambio o esta mejora para poder hacer un mejor cálculo, o esta parte que me están mostrando, a lo mejor no se puede calcular de manera objetiva, hay que mover la variable de esta manera, ¿no? Entonces, esa es la intención de este ejercicio. Si ustedes, como les menciono, si lo hacen en cualquier otro aplicativo, está muy bien, por mí no hay ningún tema. Pero si lo quieren hacer en Excel, pues esa sería como la forma más sencilla para poderlo realizar. Y hasta aquí esta pequeña mini clase express. Nada más así, recuerden, la siguiente semana sí les voy a explicar, ahora sí con fórmulas, cómo sacar las medidas de tendencia central y cómo sacar porcentajes de cada de una de las variables que acabamos de realizar. Ahora sí, que tengan bonito fin de semana.